Hola, para los que no me conocen, me presento. Soy Ariana y en este video me gustaría hablar un poco acerca de mi testimonio y de cómo es que un encuentro con Jesús lo puede cambiar todo. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video ya que creo que tocaré temas muy interesantes. Para empezar, yo nací en una familia cristiana y desde pequeña casi siempre fui a la iglesia. Y yo crecí llamándome a mí misma cristiana. ¿Por qué? Pues porque iba a la iglesia todos los domingos, creía en Dios, en Jesús, en su sacrificio, asistía a la escuela dominical, incluso había hecho la oración de fe como 80,000 veces, pero realmente yo no era cristiana y no lo sabía hasta ahora. Así que como primer punto me gustaría aclarar lo que es una persona cristiana. Y es que el ir a la iglesia no te hace cristiano. Y si tú vas, qué cool, sigue yendo. Pero creo que ahora hay tantas personas en la iglesia que tienen años ahí, pero realmente ni siquiera han sido salvas porque no ha habido esa convicción de pecado sobre su vida de parte del Espíritu Santo y no han aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y ese era yo. Y ahora, lo que te hace cristiano es arrepentirte. Y como pequeño paréntesis, si Dios me lo permite, el próximo video será hablando acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento. Así que si lo subo y si Dios me lo permite, pues me encantaría que lo vieras, ya que creo que es un tema muy importante. Listo, cierro paréntesis. Entonces, lo que te hace cristiano es arrepentirte, aceptar a Jesús, a su sacrificio y ahora ser un seguidor de Él, de Cristo. Y cuando mueres a ti para empezar a vivir para Dios y el Espíritu Santo muere en ti, hay un cambio. Porque entiendes que ahora eres una nueva criatura y que las cosas viejas ya pasaron, incluyendo tu vieja vida y tus viejas costumbres. Y todo lo que tú eras antes murió crucificado junto a Jesús. Así que si tú sigues viviendo tu vida antigua, aquella que creíste dejar en los pies de Jesús y sigues cómodo en tu pecado, pues te invito a reflexionar en si verdaderamente eres salvo. Pero bueno, ya aclaré lo que es una persona cristiana, así que ahora sí continúo con mi historia. Después de varios años dejé de ir a la iglesia en donde prácticamente crecí y empezamos a ir de vez en cuando a otras iglesias, pero realmente no durábamos en ninguna, hasta que llegué a la iglesia en donde actualmente me congrego. Y la verdad no me acuerdo como cuántos años tenía cuando llegué a esa iglesia, pero estaba como entre primaria y secundaria. Y precisamente entre sexto de primaria y primero de secundaria es cuando tengo como esa etapa de rebeldía. Y reflexionando en por qué es que ocurrió eso, creo que todo vuelve a una falta de identidad. Yo no sabía quién era ni cuánto valía y no había depositado mi identidad en aquel que es el único que me la puede dar, que es nuestro creador, Dios. Así que todo eso me llevaba a querer buscar el reconocimiento o la aprobación y aceptación de las demás personas. Y como lo mencioné en el anterior video, pues como por encajar empecé a hacer lo que otros hacían y un ejemplo es que entré al increíble mundo de YouTube y obviamente al ver esos youtubers yo también quería hacer eso y es de ahí que nace como un deseo en mi corazón de algún día ser youtuber. Pero sí, durante esa etapa hice varias cosas según yo para ser más cool y popular. Y un ejemplo es con las redes sociales. En secundaria fue cuando creé como mi Facebook y obviamente quería tener como varios amigos o seguidores, como si realmente eso te diera a ti un valor y una identidad. Cuando obviamente no es así, sino que nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón que no puede ser llenado con nada de este mundo, sino solamente con el amor de Dios. Y en estos días mi papá hizo un comentario y dijo: ay, lo bueno que Ariana no nos salió tan rebelde. Solamente una vez que quise ir a una tardeada y unas cuantas groserías y ya. Y yo como me quería hacer pequeñita. Y papi, si ves esto y no te contesté es porque qué vergüenza. Pero miren, retomando el tema de la tardeada, recuerdo que una vez en secundaria organizaron como una salida a un tipo antro y obviamente yo quería ir porque todos iban a ir y era como mi oportunidad de encajar, según yo. Pero obviamente mis papás no me dejaron. Y eso lo puedo resumir en dos palabras: gracia protectora. Ahora en mi vida puedo ver la gracia restauradora de Jesús y todo lo que Él hizo en mí, a pesar de que yo tenía un corazón tan dañado, pero también me puedo dar cuenta de la gracia protectora que tenía en ese momento. Aun cuando yo le di la espalda a Dios y quería vivir mi vida, Él seguía ahí protegiéndome. Y realmente me guardó de tantas cosas y de tantos errores que pude haber cometido. Y recuerdo el video de una chica en donde ella contaba como su testimonio de esta manera. Y es que ella era como una fruta, y tú la veías por fuera y esa fruta se veía bien, pero ya cuando la partías y la comías te dabas cuenta que estaba echada a perder. Y así prácticamente era mi vida. O sea, tú me podías ver por fuera y tal vez parecía una buena niña y que me portaba bien y todo, pero por dentro tenía un corazón tan sucio.
una visión tan nublada y una mente que no se parecía nada a la mente de Cristo, sino más bien a la mente del mundo. Y después, como en segundo de secundaria, fue cuando empecé a buscar un poquito más a Dios y dejé como esa idea de querer ser popular y famosa, etc. Y ahora te voy a resumir cómo fueron varios años de mi vida. Llegaba el domingo y en la adoración podía sentir la presencia de Dios y era como, sí, Señor, mira, te prometo que ya voy a cambiar, ahora sí, ya voy a dejar de pecar y voy a dejar de hacer esto y voy a buscar más de ti. Después se llegaba el lunes y empezaba leyendo Mateo y terminaba leyendo el Mateo, en la genealogía de Jesús para ser más exacta. Y por más que trataba de buscar acerca de Dios, realmente no podía. O igual pasaba una semana o dos y yo volvía a fallar. Y eso me hacía alejarme de Él. Pero después, otro domingo, en medio de la adoración, volví a sentir la presencia de Dios y era otra vez como, sí, mira, ya, te prometo, ahora sí, pinky promise que no vuelvo a fallar. ¿Y qué creen? Fallaba otra vez. Y me alejaba de Dios y después regresaba y prometía que iba a cambiar, pero obviamente yo no podía cambiar. Porque para cambiar se necesita al Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. Porque por nuestras propias fuerzas es imposible. Y después de todo eso llega un día en donde tengo un encuentro con Jesús. Pero días antes había estado sintiendo un dolor como por aquí y ya tenía como 3 días con ese dolor y llega la noche y me pongo a reflexionar en varias cosas. Y en la típica pregunta de, a ver Ari, si tú te mueres hoy, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde te vas? Y la verdad es que yo no sabía para dónde me iba a ir, porque tenía tantas dudas en mi mente, yo no sabía si realmente era hija de Dios o no, no sabía si era salva o no. Y todas esas veces que había hecho la oración de fe realmente no sentía que hubieran valido para algo. Así que esa noche yo estaba a punto de rendirme, porque la verdad estaba harta y estaba cansada de prometerle a Dios que iba a cambiar y al final de cuentas no poder cambiar y seguir fallando. Y la verdad es que no puedo expresar totalmente lo que pasó esa noche, pero espero que me entiendan. Y por un lado sentía a Jesús que en vez de tirarme la primera piedra me decía, levántate y no peques más. Y por otro lado tenía a Dios con su gran amor que yo no podía entender porque era como, o sea, Dios, no estás viendo que soy pecadora, no estás viendo que te prometo que voy a cambiar y no puedo cambiar. Y ahí seguía Él con su gran amor. Y por último tenía el Espíritu Santo que estaba trabajando en mí, trayendo esa convicción de pecados y ayudándome a entender lo que significaba el sacrificio de Jesús. Pero yo seguía sin entender porque seguía con la mentalidad de que, pero es que no puedo cambiar. Pero después de varias horas y de simplemente estar llorando delante de su presencia, fue como un me rindo. ¿Sabes qué? Te entrego mi vida y ahora haz tú con ella lo que tú quieras hacer. Porque yo ya traté con mis propias fuerzas de cambiar y la verdad es que no pude. Así que de ahora en adelante ahora vas a ser tú actuando en mí. Y realmente en esa noche Jesús hizo más por mí que todo lo que yo había podido haber hecho por mí en años. Ahí restauró completamente mi corazón y cambió mi percepción de varias cosas. Al igual que me dio la vista y por primera vez pude ver y entender tantas cosas que antes no entendía. Y para cuando se hizo de día, después de no haber dormido nada, realmente puedo decir que ya era una nueva criatura. Y para nada fue por lo que yo pude haber hecho por mí, sino por lo que Jesús hizo en aquella cruz hace miles de años. Y créanme que desde esa noche ahora tengo una identidad, y mi identidad es que soy hija de Dios llamada por el Padre. Y ahora hay una gran convicción en mi corazón de lo que es el sacrificio de Jesús. Y de que no importa lo que pase, soy salva por Él y por su gracia. Y el resto de la historia, pues ya se lo saben. Después de esa noche, Dios puso un deseo en mi corazón por hablar acerca de Él. Y una manera que encontré, pues, fue por medio de videos. Y lo que yo quería hacer para buscar mi gloria, ahora lo hago para buscar la gloria de Dios. Y que realmente más personas puedan ser salvas y entender lo que es el Evangelio. Y pues aquí estamos después de casi 9 meses de aquel increíble día. Y ahora, no quiere decir que por aceptar a Jesús ya dejas de pecar, porque realmente no es así, sino que nosotros sigue viendo como esa naturaleza pecaminosa, pero es totalmente diferente. Porque cuando pecas, que al final es fallar o errar al blanco, hay una convicción de que estuviste mal y lo que buscas es acercarte a Dios y no alejarte de Él. Y recuerdas que abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Y cuando confiesas tu pecado delante de Jesús, créeme que hay un cambio y una transformación por el Espíritu Santo que ahora vive en ti. Y hay un pequeño chiste y es que yo ahogué a mi viejo yo, pero no me di cuenta que la condenada sabía nadar. Y ahora viene y trae tentación a mi vida. Pero sabes, hay que entender que el pecado es pecado y la tentación es tentación. Y como hijos de Dios tenemos que saber manejar la tentación y siempre contrarrestarla con la palabra de Dios, que es la verdad. Y sobre todo correr a los pies de Jesús y no alejarnos de Él.
Y sabes, no se trata de cambiar para acercarte a Dios, se trata de acercarte a Dios con un corazón dispuesto a ser transformado y con verdadero arrepentimiento. Y ya para terminar, solo me queda agradecerte por ver este video, y si te quieres quedar con algo, que sea con esto. No importa el tamaño de tu pecado, el tamaño de tus errores, créeme que Dios puede restaurarlo todo. Y sin más que decir, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Dios te bendiga.